Existe un mito gigantesco, una trampa absoluta en la que cae casi todo el mundo en el ecosistema del emprendimiento, la tecnología y sobre todo en los proyectos creativos. Es esta ilusión perpetua de la bala de plata. O sea, la fantasía de que de repente, allá afuera, hay un ejecutivo mágico, un supertalento con un currículum que parece sacado de una película de Hollywood. Totalmente. El Salvador, ¿no? Exacto. Y que si tan solo logras convencer a esa persona de entrar a tu proyecto, ¡boom! Todos los problemas operativos, de ventas o de código, se van a resolver por arte de magia. Como si contratar a alguien fuera el botón de saltar el tutorial en un videojuego súper complejo. Sí, es una fantasía muy seductora, la verdad, casi adictiva, pero la realidad operativa es brutalmente distinta. Digo, hay que entender desde el minuto uno que construir un equipo de alto rendimiento, un equipo que de verdad escale y soporte el peso del éxito, no es una bala de plata. Ajá. Es una bala de plomo. O sea, es un trabajo súper pesado, sucio, de muchísima precisión y que requiere que te ensucies las manos todos los días. Literal ensuciarse las manos. Y creo que la misión de hoy es precisamente desmenuzar las 3 fases que son, sin duda, las más dolorosas, pero absolutamente esenciales, para que cualquier proyecto deje de ser un experimento caótico de amigos y se vuelva una máquina imparable. Exactamente. Hoy vamos a meternos a las entrañas de cómo contratar a los pesos pesados sin destruir la vibra creativa que ya existe. También cómo despedir con dignidad absoluta cuando es inevitable hacerlo. Uf, tema difícil. Muy cañón. Y finalmente, ¿cómo estructurar todo este caos para que quien fundó el proyecto no termine convertido en un cuello de botella humano a punto del colapso nervioso? Ok, pues vamos a entrarle de lleno a la primera parte, porque ya establecimos que no hay soluciones mágicas, no hay hadas madrinas corporativas que bajen a arreglar el código o las finanzas. Para nada. Entonces, cuando el proyecto empieza a crecer, cuando de verdad empieza a entrar lana y tracción real, y se necesita traer a gente pesada para subir de nivel, ¿cómo se hace una contratación clave que no termine hundiendo el barco por completo? Mira, el error fatal, y es uno que veo que se repite muchísimo en estudios creativos, y startups de tecnología, es contratar para la empresa que se sueña tener en 5 años, en lugar de contratar para la empresa que existe hoy en la realidad. Ok, a ver, explícame eso. Sí, es crucial, de verdad es la diferencia entre la vida y la muerte del proyecto. Imaginemos un estudio indie de videojuegos o una agencia de diseño que tiene 10 personas. Si de repente traen a un vicepresidente que solía manejar a miles de empleados en una multinacional de software gigante, es un suicidio absoluto. ¿Por qué? Suena a que es alguien con mucha experiencia, ¿no? Sí, pero esa persona desarrolló sus habilidades para administrar sistemas que ya existen, o sea, para gestionar gerentes de gerentes, no para construir las cosas desde cero. Si en la multinacional necesitaba un servidor, llenaba un formulario y el departamento de sistemas se lo ponía en su escritorio. Claro, ya estaba todo armado. Exacto. En el estudio indie, tiene que ir a comprar los cables, armar el servidor y configurarlo. La regla de oro aquí es que siempre hay que contratar con un horizonte estricto de 12 a 18 meses. Ni un día más. Claro. A ver, haciendo un paralelo. Esto es como si una banda punk de cochera apenas empieza a llenar barecitos locales. Y para dar el siguiente paso se traen al manager de la gira de estadios de Coldplay. Ándale, justo así. El tipo va a llegar el primer día exigiendo pirotecnia, un escenario hidráulico, 3 trailers de equipo y catering vegano. Y la banda ni siquiera tiene presupuesto para comprar cuerdas nuevas o afinar las guitarras. Va a tronar de inmediato. Es la analogía perfecta, 100%. Va a tronar porque literalmente están jugando deportes diferentes en ligas diferentes. Lo que se necesita buscar en esta etapa son perfiles que sean totalmente complementarios y que ataquen directamente los riesgos existenciales actuales del proyecto, no los riesgos de la próxima década. Los problemas de hoy, pues. Exacto. Hay un caso histórico fascinante sobre Stripe, esta gigante de los pagos por Internet. En sus inicios tenían un equipo de ingeniería brutal, puros genios del código haciendo producto hermoso. Pero al procesar dinero, se dieron cuenta de que su verdadero riesgo de muerte, o sea, lo que los iba a desaparecer del mapa, no era la falta de ingenieros brillantes o una caída del servidor. Eran las regulaciones financieras, el FBI, las leyes internacionales. Uf, claro, te cierran el changarro. Literal. Así que su contratación estrella, su bala de plomo para sobrevivir esos primeros 18 meses, no fue otro desarrollador prodigio, fue un abogado estrella. Órale.
Alguien que pudiera navegar ese campo minado de burocracia y leyes para que los ingenieros pudieran seguir creando. Atacaron el punto ciego existencial. Tiene todo el sentido. Pero a ver, volviendo a la realidad de la trinchera. Si es esa banda de cochera o ese estudio indie que apenas sobrevive, ¿cómo se convence a este talento pesado, a este superabogado o superdesarrollador, de que se sume al caos? Es el gran reto. Porque seamos honestos, no hay oficinas de cristal, no hay masajes corporativos los viernes, ni seguro de gastos médicos premium. Pues la respuesta es un poco contraintuitiva. Es con transparencia radical. Ese es el secreto para atraer a los que de verdad valen la pena. No hay que ocultar el caos, hay que exhibirlo estratégicamente. O sea, presumir el desastre. Algo así. Si el proyecto es literalmente una zona de guerra en este momento donde todo se rompe a las 3 de la mañana, hay que decirlo en la primera reunión. A ese talento senior se le vende la visión a largo plazo, por supuesto, pero usando la honestidad brutal como un filtro. Ya veo. Si se les pinta un panorama de paz, orden y estabilidad y llegan a un lugar donde hay incendios todos los días, van a renunciar al mes sintiéndose engañados. Al transparentar el caos, atraes a los constructores, a los que les emociona armar el rompecabezas, y espantas a los burócratas que solo quieren calentar una silla. Básicamente es decirles, mira, el barco tiene 3 hoyos, nos estamos hundiendo un poco, pero si me ayudas a taparlos, vamos a descubrir una isla llena de oro. Filtra a los que les da miedo el agua. Exactamente. Y para asegurar que no solo tienen buena labia, porque digo, a este nivel los charlatanes saben venderse increíblemente bien en las entrevistas tradicionales, hay que pasarlos por una prueba de fuego práctica. Nada de preguntas de, ¿cuál es tu mayor debilidad y esas cosas? No, cero. Consiste en pagarles como consultores para que trabajen unas 20 horas reales en un problema actual del proyecto, que arrastren el lápiz con el equipo y durante ese proceso, además de ver su trabajo técnico, se les hace lo que en el medio se conoce como la pregunta del CEO. ¡Ah, caray! ¿Y cuál es esa pregunta trampa? Se les pregunta qué hubieras hecho diferente en tu trabajo anterior si tú hubieras sido el director general. Y ojo, lo que se busca analizar aquí no es su brillante estrategia de negocios, sino algo mucho más sutil: el lenguaje. El lenguaje. ¿Cómo? Sí, se busca a alguien que use el pronombre yo asumiendo responsabilidad. Alguien que diga, yo no supe comunicar la visión a mi equipo, o yo debí presionar más para cambiar esa métrica. Ah, ya. Si la respuesta es una queja interminable sobre lo tontos que eran sus exjefes, lo ciego que estaba el mercado o lo injusta que era la competencia, es una bandera roja del tamaño de un estadio. Claro, buscas a alguien que se apropie del problema, que tenga mentalidad de dueño, no a una víctima profesional de las circunstancias, porque las víctimas nunca resuelven, solo documentan el fracaso. Tal cual. Ahora, hay un tema súper práctico que siempre es una bronca monumental. Para quienes están armando proyectos creativos o de tecnología que, a lo mejor, no vienen de la escuela de negocios tradicional. ¿Cómo demonios se le paga a esta gente senior? Sí. Porque los sueldos que exigen en un corporativo son impagables para un proyecto que va arrancando y está cuidando cada peso. Es una excelente pregunta y es donde muchos fundadores se paralizan. Aquí entran en juego 2 conceptos vitales que hay que saber balancear: el salario en efectivo y el equity. A ver, definamos eso para quienes no traen el concepto tan fresco. Claro, el salario base en efectivo, la lana mensual que cae en la cuenta, tiene una sola función pragmática en esta etapa de crecimiento: cubrir las necesidades básicas de la persona. Su renta, su hipoteca, la escuela de sus hijos, el súper. Lo de cajón. Exacto. No es para que se hagan ricos ni para que compren autos de lujo. La verdadera compensación, el gancho magnético para crear riqueza real generacional, viene del equity, que es otorgarles un pedazo, un porcentaje de acciones o participación directa del proyecto. Ya, es hacer los socios en papel. ¿Sí? Se les explica frontalmente que están sacrificando esa diferencia de sueldo corporativo alto a cambio de un potencial de crecimiento brutal a futuro. Es como hacer un pacto de sangre financiero, ¿no? Es decir, te cubro la renta hoy para que vivas tranquilo, pero si logramos que esto explote a nivel global, mañana nos compramos el edificio entero juntos. Alineas los incentivos al 100%, exacto. Pero bueno, pongamos que esto sale bien. Ya trajimos al peso pesado, el talento nuevo ya está en casa trabajando. Y aquí históricamente es donde la trama se pone color de hormiga. Uy, sí, la etapa difícil. Porque el talento nuevo, con sus metodologías y su ritmo agresivo, inevitablemente choca de frente con el talento viejo. Y pasamos al tema más espinoso de todos:
¿Qué pasa con esos miembros originales, los compas del inicio, que de pronto ya no dan el ancho porque el proyecto creció a una velocidad que ellos no pudieron seguir? Es, sin exagerar ni un poco, la parte más desgarradora y dolorosa de todo el ciclo de talento en cualquier proyecto. Pero hay que enfrentarla. ¿Y cómo te das cuenta de que alguien ya no da el ancho de manera objetiva? Para diagnosticar objetivamente quién ya no está funcionando al nivel que exige la nueva realidad del proyecto, hay que fijarse en un fenómeno de comportamiento muy particular que ocurre en la oficina o en el canal de Slack. Se le conoce como la señal del router. Claro, la famosa señal del router. Me imagino que es este escenario donde el equipo hace un bypass completo. Ajá. Ignoran por completo a su jefe directo o al líder de área y van directamente con quien fundó la empresa para que les resuelva el problema, porque saben que el supuesto líder ya solo actúa como un aparato que pasa información de un lado a otro sin procesar nada ni tomar decisiones reales. Lo describiste a la perfección. El fundador o la fundadora se convierte en el router por donde pasa todo el tráfico de problemas. Cuando ese bypass ocurre, esa persona que quedó en medio ya no es un líder, es un cuello de botella glorificado. ¡Qué fuerte! Sí, el equipo orgánicamente ya detectó que ahí no hay soluciones, no hay dirección, solo hay retrasos. Y el equipo siempre es más rápido que la gerencia para detectar la incompetencia. Pero a ver, me pongo en los zapatos de quien dirige y suena súper frío. O sea, entiendo la lógica de la eficiencia, pero suena hasta traicionero. Es que lo sientes como una traición personal. Imagínate correr a alguien que se la partió en la trinchera contigo, que no cobró sueldo 3 meses, que armaba cajas de pizza a las 3 de la mañana en los primeros días cuando nadie creía en la idea. Y todo esto solo porque la empresa ya se volvió más pro y entraron los de traje. ¿No es súper mala onda desechar a la gente que te ayudó a construir los cimientos? Es una reacción supernatural. Digo, es profundamente humana sentir culpa o sentir que estás traicionando un pacto no escrito. Pero quien lidera tiene que hacer un cambio de paradigma urgente. ¿Cuál es ese cambio? Entender que mantener a alguien incompetente en un puesto clave por pura nostalgia o por agradecimiento al pasado no es lealtad, es negligencia absoluta. Órale. Y es una negligencia que castiga a los que sí están rindiendo. El resto del equipo, que sí está dando resultados de excelencia, sufre todos los días por la ineficiencia, los retrasos y los errores de esa persona intocable. Empiezan a resentir al fundador por no tener el valor de arreglar el problema. Básicamente, por ser leal a una persona del pasado, estás traicionando al equipo del presente que te está sacando a flote hoy. Está fuerte la perspectiva. Muy fuerte, pero necesaria. Ahora, para salir de la duda paralizante de si hay que despedir o no, se usa una herramienta mental llamada la prueba de vida o muerte. ¿Suena intenso? Lo es. Hay que mirarse al espejo y preguntarse honestamente, si la vida de esta persona dependiera de ello, ¿podría asumir hoy mismo el rol de vicepresidente o director absoluto de esta área técnica? A ver, y haciendo un pequeño apunte para no usar jerga vacía. Un vicepresidente o director de área no es solo alguien que ejecuta bien su trabajo técnico, ¿verdad? Exacto. Es alguien que diseña la estrategia de toda el área futuro, que puede prever crisis y armar equipos por sí solo. Ok. Entonces, si la respuesta a esa pregunta es no, estamos ante un problema de déficit de habilidades. O sea, la complejidad del proyecto superó su capacidad de aprendizaje. Si la respuesta es sí podría, pero no quiere hacerlo, es un problema crónico de motivación. Y si activamente bloquea las ideas de los nuevos talentos por ego, es un choque de valores tóxico. En cualquiera de esos 3 escenarios de la prueba, la conclusión es ineludible. El ciclo de esa persona terminó y tiene que salir del proyecto. Sin duda. De todos tropiezan. Porque, nadie en ninguna escuela de arte o de ingeniería te enseña cómo sentarte a despedir a un amigo o a un colega súper leal sin destruir la relación o crear un drama de telenovela. Se hace con ejecución impecable y, sobre todo, con pasión estructural. Es lo que se conoce como el método de la curita. ¿El método de la curita? Sí, rápido, limpio y de un solo jalón. El error clásico, impulsado por nuestra necesidad de no sentirnos como los villanos de la película, es intentar suavizar el golpe haciendo el infame sándwich de noticias. Ah, el clásico de
Oye, qué bien te quedó el diseño de ayer. Por cierto, estás despedido, pero qué bonitos zapatos traes hoy. Exacto. Es absurdo y profundamente cruel. Psicológicamente, el método del sándwich es tóxico porque genera falsas esperanzas al inicio, confusión en medio y resentimiento al final. Claro, no sabes ni qué te dijeron. La persona sale de la sala sin saber si la regañaron, si la felicitaron o si perdió su sustento. El método correcto exige respeto por el tiempo y la inteligencia del otro. En el primer minuto de la conversación, literal en los primeros 60 segundos, se debe decir claramente y sin rodeos que el empleo termina hoy. ¡Wow! Directo a la yugular. Es lo más sano. Se dan un par de razones breves, objetivas y no negociables. Y luego viene la parte que a los líderes más les aterra: callarse la boca. Uf, ese silencio en la sala debe sentirse como si durara años. La tensión de ver a la otra persona asimilar que acaba de perder su trabajo está cañona. Es un silencio pesadísimo, sí, pero es vital no llenarlo con palabras vacías. Te callas, escuchas activamente y, esto es clave, validas las emociones de la otra persona. ¿Cómo valida sin ceder? Si se enojan, si lloran, si reclaman, la respuesta de quien lidera debe ser: entiendo que sientas mucha rabia, o escucho tu frustración y es completamente válida. Validar la emoción no es debatir los hechos, no te defiendes, no entras en un juicio de quién tiene la razón o quién falló más. Solo recibes el golpe emocional. Simplemente eres el contenedor de esa emoción. Así se protege la dignidad de la persona que se va. Y después de que la persona sale por la puerta, hay un paso final indispensable que casi todos omiten: hablar con los que se quedan. Porque el equipo sobreviviente va a entrar en pánico. Claro, el famoso síndrome del sobreviviente. Inmediatamente van a empezar los rumores en los pasillos y todos van a pensar: oye, si corrieron al que fundó esto con ellos, el próximo viernes sigo yo. Nadie está a salvo. Exacto. El miedo paraliza la productividad. Por eso, inmediatamente después, quien lidera debe pararse frente al equipo completo, mirar a todos a los ojos y asumir toda la culpa del despido de forma pública. Órale, decir que fue su error. Sí, la frase debe ser algo en las líneas de: yo fallé como líder, yo no supe alinear las habilidades de esta persona con lo que el proyecto requiere en esta etapa y tuve que tomar la decisión de separarlo. Wow. Al echarse la culpa, logras dos cosas mágicas: proteges el legado y el honor del colega que se fue y le devuelves la seguridad psicológica al equipo. Les mandas el mensaje de que los despidos no son un capricho o una ruleta rusa, sino un fallo de alineación gerencial. Es asumir voluntariamente el rol del villano reflexivo para que la moral del equipo no se pulverice. Está cañón el nivel de madurez que requiere, pero tiene todo el sentido del mundo. Entiendo la negligencia de no hacerlo. Es un paso súper duro, pero cambia la cultura de la empresa por completo. Ok, recopilando. Ya hablamos de cómo sumar a la gente correcta de las grandes ligas y de tener el valor de restar a los que frenan el barco, aunque duelan. La conclusión natural y la pieza final de este rompecabezas operativa es: ¿cómo diablos organizamos a los que se quedan? Exacto, el orden en casa. Sí, o sea, ¿cómo se diseña la máquina interna para que opere sola sin que el fundador tenga que microgestionar todo y termine quemándose con un burnout monumental? Pues mira, el principio fundamental en esta tercera fase es entender profundamente que la estructura que funcionaba de maravilla y era súper ágil para 10 personas va a colapsar inevitablemente y de forma ruidosa cuando lleguen a 50 o 100. Sí o sí. Sí o sí. Es la dolorosa pero necesaria evolución de ser un equipo de todólogos entusiastas a volverse un batallón de especialistas enfocados. Piensa en cómo funciona la dinámica de un restaurante. A ver, exploremos esa idea. Cuando el restaurante acaba de abrir, es pequeñito, apenas tiene 5 mesas. Tienes a 3 personas en total trabajando. Y los 3 hacen absolutamente de todo. Ajá, todos le entran a todo. Toman la orden del cliente, se meten corriendo a cocinar, salen a cobrar en la caja y después limpian las mesas. Y funciona perfecto, la energía es increíble. Claro, el ambiente indie. Exacto. Pero si de pronto una revista reseña el lugar, se vuelve un éxito masivo y empiezan a llegar 100 clientes por hora con fila en la calle, ese modelo de todólogos quiebra en 10 minutos. Lógico, ya no te da abasto. Empiezan los errores catastróficos, la comida sale fría, nadie cobra, las mesas están sucias. En ese punto de inflexión,
Necesitas a alguien que única y exclusivamente pique cebolla, alguien que única y exclusivamente cocine la carne y alguien que única y exclusivamente atienda las mesas. Claro. O especializas la operación y divides las tareas, o el servicio colapsa y quiebras de éxito. O sea, tienes que sacrificar un poco de ese caos creativo y romántico del inicio para imponer un orden brutal que te permita sobrevivir. Y supongo que ahí, justo en ese momento de especialización, es donde entra la palabra que a todo mundo en el ámbito creativo, a los artistas, a los programadores, les da urticaria solo de escucharla. El organigrama. Tal cual, la palabra prohibida. Pero hay que desmitificarla urgente. Un organigrama no es, o no debería ser, un dibujo aburrido de recursos humanos, lleno de cajitas y líneas de poder para inflar egos. Entonces, ¿qué es? Un organigrama es, en su esencia más pura y pragmática, un mecanismo para desempatar peleas. Sirve para saber de forma indiscutible quién tiene la última palabra cuando hay desacuerdos creativos o técnicos. ¡Qué buena definición! Y para que esto funcione de verdad en la vida diaria, se implementa el concepto de las áreas de responsabilidad y lo que llamamos el DRI, que por sus siglas en inglés significa el individuo directamente responsable. La regla aquí está grabada en piedra. Si dos personas son responsables de la misma cosa, nadie lo es. La tarea se va a caer por la grieta que hay entre los dos. Me vuela la cabeza porque esto es idéntico a cómo funciona un set de filmación profesional. Si estás rodando una película, no puedes tener a dos directores gritando corte al mismo tiempo, ni puedes tener a todo el mundo, desde el de maquillaje hasta el actor, opinando sobre cómo poner la luz. Sería imposible avanzar. Todo sería un debate eterno. Hay un director de fotografía. Y si la iluminación de la escena sale mal, si el plano se ve oscuro y arruina la toma, es su bronca absoluta, su cabeza rueda. Pero precisamente por asumir esa responsabilidad total, él o ella toma la decisión final y inapelable sobre qué lámpara se prende y cuál se apaga. Punto. Se acabó la discusión comunal. Es un ejemplo brillantísimo. El director de fotografía es el DRI absoluto de la luz en ese universo. Tiene la autoridad total empatada con la responsabilidad total. Ese es el balance perfecto. Ahora, una vez que logras implementar este nivel de claridad en los roles en cualquier proyecto, ya sea de software o de arte, ¿cómo sabes si la estructura ya está funcionando bien o si solo es teoría en papel? Para diagnosticar la salud de esa estructura, usamos la prueba del submarino. A ver, explícame la mecánica de esa prueba. ¿Cómo cambia el lenguaje del equipo? Pues mira, en un submarino militar bien operado, que es un entorno de altísimo riesgo y presión, los oficiales nunca van con el capitán a preguntarle con un papel en blanco: «Capitán, hay un barco arriba, ¿qué hago ahora?». Claro, no puedes andar dudando ahí. Esa es una cultura de pedir permiso y depender del jefe para pensar. En un equipo sano van y le dicen: «Capitán, detectamos un navío. Tengo la intención de sumergir la nave a 400 pies y apagar motores». Expresan una intención clara de acción y el líder solo tiene que asentir o corregir ligeramente. Ya te traen la solución procesada. Exacto. Si en un proyecto creativo la gente llega a tu escritorio diciendo: «Voy a ejecutar esta campaña de marketing con este presupuesto», ok, o «tengo la intención de reescribir esta parte del código mañana», felicidades, tu estructura es sana y madura. Si llegan preguntando «¿qué publicó hoy en redes?», o «¿cómo arreglo este bug?», sigue siendo el cuello de botella. Es la evolución mental de cambiar la cultura de pedir permiso, que es súper infantilizante, por una cultura de proponer acción, que empodera al talento. Es pasar de ser el burro que empuja la carreta a construir el motor para que la carreta camine sola a 100 por hora. Esa es la meta final, 100%. Está increíble cómo todo se conecta de forma tan lógica. Construir un equipo ganador de verdad no es magia, no es suerte. Es esta bala de plomo, este trabajo de precisión del que hablábamos al principio. Y fíjate que desmenuzar toda esta mecánica de contratar, despedir y estructurar nos lleva a una reflexión final que, irónicamente, casi nadie menciona cuando da pláticas de liderazgo o de cómo escalar empresas. ¿Cuál es? Siempre pensamos que la meta máxima de quien funda un proyecto es volverse el eje central de absolutamente todo, el genio visionario indispensable sin el cual la empresa se desmorona en 2 días. Claro, el ego nos dice que queremos ser indispensables.
Pero la realidad es que el éxito definitivo, el nivel de maestría más alto que puede alcanzar quien lidera un proyecto creativo o tecnológico, es lograr diseñar una máquina tan perfecta, con talento tan bien calibrado y estructuras tan sólidas que termine literalmente despidiéndose a sí mismo de la operación diaria. Uf, despedirte a ti mismo. Esa, para quienes nos escuchan y están construyendo algo hoy mismo, es hacer un autoanálisis brutal. Están construyendo un proyecto que eventualmente, gracias a su diseño, les dará libertad total, o están trabajando 16 horas al día para construir una cárcel perfecta hecha a su medida de la que nunca jamás van a poder salir. Este fue otro episodio de Lecturas para Mentes Privilegiadas.